Bueno gente, el campeón de peso mediano de Bellator, Johnny Eblen, estuvo dando ciertas declaraciones con respecto a lo que ocurrió recientemente con el caso Poirier, ¿ok? Como todos ustedes saben, Poirier se va a estar enfrentando, ¿no?, a Saint-Denis, ¿ok? Y hay algo interesante con todo esto que ocurrió, y es que Poirier salió dentro de sus redes sociales a decir que la pelea se había cancelado. Una hora después, más o menos una hora y tanto después, pues salió a retractarse de lo que había dicho. O sea, y dijo como que él no había estado en comunicaciones con su manager y que ahora sí ya tiene la comunicación y que al final la pelea sí se va a dar. ¿Qué pasa con todo esto y qué estuvo diciendo Johnny Eblen? Cosas muy interesantes, porque incluso nosotros teníamos un video preparado para hablar. De hecho, fue un video que salió, que lo hizo Max, ok, dentro del canal, lo pueden buscar y lo pueden ver, con respecto a la pelea precisamente entre Saint-Denis y precisamente Poirier, pero que teníamos ese miedo de sacar el video porque había salido esas declaraciones, ¿no? Ese post que hizo precisamente Poirier, donde decía que la pelea se había cancelado. Ahora bien, ¿qué pasa con todo esto y qué salió a decir Eblen? Que es lo que me llama la atención, poderosamente la atención, y voy a dar un poco mi punto de vista sobre esto, ¿no? Como todos ustedes saben, ellos son amigos, o si no lo saben, pues ya se lo estoy diciendo, ellos son amigos, son compañeros de entrenamiento, etc. Y estuvieron conversando y directamente Eblen salió a dar ciertas declaraciones con respecto a lo que había conversado con Poirier con respecto precisamente a esta situación. Poirier le dijo, ok, que realmente cuando la UFC hizo por primera vez ese post, hizo el anuncio, ¿no?, que se iba a enfrentar a Saint-Denis, que la pelea próximamente para Poirier iba a ser la de Saint-Denis, pues que en ese momento preciso, ok, Poirier no había dado el sí según las mismas declaraciones de Eblen, ok. Esto es basándonos estrictamente en las declaraciones que dio Eblen. Poirier, en ese momento donde la UFC hace esa declaración, ok, hace ese anuncio de la pelea, pues Poirier no había dado el sí. Poirier en ningún momento había dado el sí, ni verbal y por supuesto mucho menos contractual. Entonces en ese momento Poirier había empezado realmente negociaciones con la UFC para esta pelea, porque él exigía unos ciertos parámetros, digamos que dinero, digamos que X o Y, lo que sea, evidentemente, pero él estaba exigiendo ciertos parámetros que la UFC quizás en ese momento estaba entrando en negociaciones porque no estaba aceptando todos los parámetros que precisamente Poirier estaba exigiendo. Entonces, qué cosa tan interesante que la UFC haga esto. No es la primera vez que lo hace, ok. Hay antecedentes que la UFC lo ha hecho y que evidentemente mete cierta presión sobre ciertos peleadores para que acepten dichas peleas. Sin embargo, Poirier no es el peleador adecuado para hacer este tipo de presiones y la UFC lo sabe. El mismo Eblen lo estuvo diciendo, que Poirier precisamente lo estuvo mencionando. O sea, la UFC ya tiene años de contratos con él. O sea, Poirier no es 2 días que lleva dentro de la compañía, lleva muchísimo tiempo. Entonces ya la UFC y él se conocen muy bien. O sea, son dos lados que se conocen perfectamente. Y por lo tanto la UFC debe tomar en consideración de que Poirier no es ese peleador nuevo, no es ese tipo que necesite realmente dinero, y mucho menos, evidentemente, después de esas 2 peleas que tuvo, por ejemplo, contra Conor. Las últimas 2, evidentemente. Porque la primera que ellos tuvieron, pues Conor no tenía ese nombre tan grande como lo tenía precisamente cuando se enfrentaron recientemente Poirier y él, cuando Conor se lesionó y todas estas cosas. Todo esto, ok, lo que me da a entender es que la UFC quizás, entre muchas comillas, intentó meter cierto tipo de presión, pero como mismo dijo Poirier, él no es el peleador al cual tú le puedas meter presión, no es el peleador que actualmente necesite pelear para ganarse la vida. Poirier tiene la vida resuelta, gente, y esto es una realidad. Poirier sigue peleando dentro de la compañía, una, porque tiene contrato, sí, ok, y 2, sobre todo porque le gusta pelear, porque le gusta seguir haciendo lo que él está haciendo hasta este momento, pero no para nada, ok, porque precisa el dinero. Poirier es un tipo que parece que ha sabido hacer las cosas muy bien, tiene sus negocios fuera de la compañía, o sea, lo de la salsa picante y muchas otras cosas más, incluso tiene ONGs, tiene muchísimas cosas, ok, que de una forma u otra muestran o dan a entender, entre muchas comillas, ¿no?, que el tipo está establecido económicamente, que tiene una carga económica sólida y que no necesita seguir peleando realmente. Por lo tanto, que la UFC haga este tipo de artimañas, por ejemplo con Poirier, me llama poderosamente la atención porque no es el primer peleador que lo hace, no va a ser el último evidentemente, pero creo que se confundieron en este caso. Entonces, después de todo eso, ok, el mismo Eblen se estuvo diciendo que la UFC, con todo lo que embolsa en dinero, ¿por qué no quieren directamente pagar lo que pide el peleador? O sea,
Aquí yo tengo ciertas contradicciones directamente con Erwin porque no siempre se le puede pagar lo que el peleador pide. Evidentemente, si tú quieres un tipo como Poirier dentro de una cartelera, un tipo como Poirier, como ya les digo, que no necesita pelear, que tiene su vida resuelta y que sigue peleando simplemente por que le gusta pelear y bien se gana su dinero con esto, pero no lo vas a obligar a pelear con un peleador X o Y de cierto rango, más lejos o más cerca del cinturón o lo que sea, porque sí, si tú no cumples ciertos parámetros que él te va a pedir. Yo entiendo todo esto, pero al mismo entiendo que la compañía no va a pagarle todo el tiempo a todos los peleadores lo que todos los peleadores quieran cobrar. Esto es entendible perfectamente, yo entiendo los dos bandos, pero evidentemente hay que tomar en consideración que Poirier no es el peleador nuevo de la compañía. No es el tipo desesperado, no es el tipo que busca pelear a todas por el todas, no es el tipo que busque ahora mismo estar haciendo millones de dólares porque ya los hizo. No es el tipo que se desespere por esa cantidad de dinero, porque como les digo, ya lo hizo, ya hizo el dinero, ya estableció sus bases, hizo una base sólida de dinero económicamente, me refiero, y de ahí para allá, pues lo que haga, simplemente es porque quiere ganar un poco más o porque quiere hacer un poco más de esto o de lo otro. O seguir peleando directamente porque le encanta, porque le gusta, porque es la carrera que él escogió hacer, ¿ok? Pero no realmente por dinero, por lo tanto no lo puedes presionar. Poirier ahora mismo es un ente, es un tipo, es un peleador, es un nombre que la UFC no puede presionar del modo que ellos quieren. Entonces después de esto, parece que la UFC precisamente cumplió todas las cosas que él estaba viendo dentro del contrato, todo lo que Poirier quería dentro del contrato, y evidentemente Poirier sale y dio, ok, ahora sí vamos a pelear. Porque en aquel momento la UFC simplemente lo hizo por hacerlo. Poirier no había dicho que sí. Poirier no había firmado ningún contrato y Poirier no había dicho ni siquiera verbalmente que sí. Por lo tanto, consideraríamos que la UFC, entre comillas, intentó meter presión, pero no lo logró. Entonces tuvo que cumplir con todos los parámetros directamente que Poirier estaba pidiendo. Ahora bien, es sumamente interesante que Poirier, después de todo esto, siga peleando para la UFC. Ok, está buenísimo, ok, pero hay que tener cuidado. La UFC debería intentar proteger, entre comillas, también a los peleadores que todavía le venden muchísimo. Y Poirier es uno de ellos. A pesar de que perdió esta última ocasión, precisamente por el BMF contra Gaethje, no significa que Poirier está fuera del todo. No significa para nada que la gente no lo quiera ver. Poirier es un tipo que la gente continúa queriendo verlo pelear. Porque es un tipo que te brinda muchísimo espectáculo. Por su modo de juego, por la forma que tiene de pelear, por cómo es fajador, por cómo entra a los intercambios todavía, a pesar de que es un veterano dentro de la compañía. O sea, si consideramos toda esta serie de cosas, la UFC, digamos que debería protegerle un poco. Recuerden que la UFC pasó por una etapa donde tenía que rascar de cualquier sitio para buscar estrellas. Porque se le lesionó Conor, porque se le fueron 2 o 3 estrellas, se le fue Ngannou en ese momento, se le fue Díaz recientemente, se le habían ido varios, ¿no? Pero hubo un proceso dentro de la UFC donde no había prácticamente estrellas, y eso fue recientemente, ¿ok? Después de la pandemia, hubo un fragmento aquí de la UFC, ¿ok? Antes de la pandemia, perdón, donde no había muchas estrellas y la UFC no tenía mucho con qué accionar. Entonces tenía que rascar. Por lo tanto, ahora que sí tienes las estrellas, que sí has logrado hacer nuevas estrellas, evidentemente nuevas estrellas en ascenso, digamos el caso de Ilia Topuria, Sean O'Malley, evidentemente ahora mismo que es una super estrella, Khamzat Chimaev, Sean Strickland se ha vuelto prácticamente una estrella, tenemos precisamente Islam Makhachev, que a pesar de todo se ha vuelto una estrella bastante mediática, pudiésemos decir. O sea, todos estos nombres ahora mismo están evidentemente soportando el nombre de la compañía y llevándolo aún más arriba de lo que ya está. Pero Poirier, ok, no podemos dejarlo de lado por completo. O sea, la UFC debería tomar en consideración todas estas cosas. Como ya les digo, me pongo en un punto neutral. Creo que ambos tienen, ok, que recapacitar. Ambos tienen que ver el lado positivo, el lado malo, lo que ellos quieran, evidentemente. Pero yo considero de que ambos tienen cierta parte de razón. Poirier, por un lado, evidentemente sigue peleando porque le gusta pelear, etcétera. Evidentemente va a ganar un dinero, ok, pero tiene que entender igualmente que la compañía no va a cubrirle todo lo que él quiera porque no puede hacerlo con todos los peleadores. Puede hacer ciertas excepciones, quizás sí, quizás en este caso está haciendo evidentemente esa excepción o una de esas excepciones, pero hay que tomar en consideración que no siempre se puede hacer este tipo de cosas. Pero al mismo tiempo, como ya les digo, la UFC sabe que Poirier, al ser este tipo de peleador, que ya no necesita estar peleando por dinero, que ya no lo puedes presionar, tienen que darse cuenta de que no lo pueden presionar de la forma en que lo hicieron quizás, ¿ok? Porque sale la polémica, porque salen todas estas series de cosas, ¿ok? Porque se te puede caer una pelea directamente. Si tú haces estas cosas, cuando tú tienes el nombre de Poirier, que evidentemente te atrae muchísimo público y que lo tienes dispuesto para una cartelera que está cerca, ¿ok? De un evento numerado como es el UFC 300, no está dentro, pero está bastante cerca, ¿ok? Está alrededor, evidentemente tú tienes que tener mucho cuidado
con estas cosas, porque un nombre como Poirier, que se te caiga una pelea como Poirier, se te puede desmoronar prácticamente una cartelera, y esto es una realidad. A pesar de que Poirier no sea el evento estelar de dicha cartelera, se te cae un pilar sumamente fundamental para cualquier cartelera que tú tengas con el nombre, con uno de los nombres que sea Dustin Poirier actualmente, porque Poirier evidentemente no ha perdido contra gente que esté fuera de los tops. Poirier hasta ahora no ha perdido con ningún tipo que esté fuera del top 10 de la división. Con los tipos que ha perdido Poirier directamente ha sido con un ex campeón, Oliveira en su momento, recientemente me refiero, y en este caso contra Gaethje, ¿ok? O sea, estamos hablando de que ha perdido contra la élite, no ha perdido contra gente que esté fuera del top. O sea, mucho cuidado con esto. Poirier es un tipo sumamente complicado todavía. Hay que ver, ¿no? Hay que analizar realmente con detalle qué puede ocurrir en la próxima pelea contra Saint-Denis. Max lo estuvo diciendo, evidentemente, que tener en consideración ese caos, cómo se recuperó y todas estas cosas. Pero a pesar de todo, Poirier sigue siendo el tipo que te atrae muchísimo público. Entonces hay que tener cuidado con todas estas cosas porque se te puede caer una pelea de esta magnitud. Poirier, contra el nombre que sea, es una pelea de una magnitud grande en cuanto a público se refiere, desde mi punto de vista. Así que nada, gente, yo lo dejo por aquí. No olviden de suscribirse y regalarnos un like. Nos vemos en el próximo video.